Buenas tardes. Continuando con este ciclo de debates de la Universidad EAN, el día de hoy tenemos un debate muy interesante sobre el libre comercio, la globalización y el rol de las instituciones internacionales. Nos acompaña las panelistas invitadas, la doctora Gloria Angélica Sierra y la doctora Olga Cecilia Díaz. Buenas tardes, damos inicio a nuestro debate del día de hoy, saludando muy cordialmente a nuestras dos invitadas. Doctoras, ¿cuál es el principal factor positivo y el negativo que cada una de ustedes resalta del papel o del rol del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el libre comercio y la globalización de los países? Buenas tardes, doctor Bernardo Silva, doctora Angélica Sierra. Respondiendo a la pregunta realizada por el doctor, voy a dar inicio con el Banco Mundial, dándolo a conocer como una institución complementaria al Fondo Monetario Internacional, donde sus funciones originarias fue la reconstrucción de países devastados después de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial ayuda al desarrollo mediante el fomento de los recursos y elementos de producción. Es un banco especializado con una financiación a corto plazo. Lo que busca es financiar proyectos específicos en los países. Para esto, él crea 4 líneas de financiamiento, en donde la primera es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en donde presta a países en vía de desarrollo. La segunda, la Asociación Internacional de Fomento, en donde otorga asistencia especial a los países más pobres, en donde da créditos sin intereses. La tercera, la Corporación Financiera Internacional, donde apoya esfuerzos de desarrollo, más que todo para la expansión del sector privado. Y la última es el organismo multilateral de garantías de inversiones, donde no financia directamente, pero sí estimula que en los países se genere la inversión extranjera, buscando que se minimicen los riesgos no comerciales. Digamos que solo los factores positivos que se identifican en el Banco Mundial en esas 4 líneas, teniendo pues algunos aspectos negativos, ¿sí? En la parte donde pues trata de ayudar a los países más pobres, pero no de la mejor manera posible, pues a veces eh, presta y los endeuda un poco más y les genera como poca esperanza de buscar una estrategia correcta para el desarrollo económico de los mismos. Por eso el Banco Mundial debe recordar como su actividad y enfocarse en la generación de datos sistemáticos, apoyar nuevos esfuerzos científicos dirigidos a los problemas de los países pobres, como un ejemplo puede ser el desarrollo de las vacunas para la malaria, de esa manera estudiar temas globales de la... Doctora Gloria, es evidente que la doctora Olga tiene una postura en favor de estos organismos multilaterales. ¿Qué opinión le merece lo manifestado por ella? Muchas gracias, doctora Gloria. Para la doctora Olga, hemos escuchado que la doctora Gloria tiene una postura no tan positiva como la suya. En cuanto al manifestado por ella, ¿usted qué opina? Respecto a lo que manifestó la doctora Angélica Sierra, eso permite evidenciar el sistema actual que se encuentra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde creo que se debe tener en cuenta el fin con el que ellos se crearon y estas instituciones que llevan años buscando el bienestar de países en vía de desarrollo y países pobres, en donde por medio de la globalización estas instituciones buscan generar una capacidad de cambio en los países, logrando los procesos de internacionalización en donde están fomentando el crecimiento económico de cada uno de ellos. En los últimos días hemos visto muchas marchas y protestas a nivel mundial. ¿Ustedes consideran que la globalización, el comercio y los organismos internacionales han afectado a la sociedad de estos países y que esto se origina en un desconocimiento de la problemática particular de cada uno de ellos? Respecto a su
Pregunta doctor Bernardo sobre las protestas que se han venido presentando a nivel mundial de la realidad actual en América Latina, en países como Chile, Ecuador y Bolivia. Opino lo siguiente: los cambios que se han presentado día a día por la globalización han generado modificaciones de pensamiento, un intercambio de nuevas culturas, nueva tecnología que busca ampliar apertura de nuevos mercados que generen intercambios comerciales. Por eso estas protestas que se han presentado afectan no solamente internamente a los países, sino a su alrededor, puesto que esas problemáticas que se pretenden identificar en cada una de las protestas pueden afectar al comercio interno y externo. Lo que se debe revisar es que, aunque existen organismos internacionales que pueden controlar esta parte, la economía, o intervenir en estos países, en este momento no se pueden involucrar tan directamente, pues cada país actualmente tiene su democracia y esto puede afectar no solamente al país, sino a nivel mundial y puede llegar a causar diferentes guerras, sean comerciales, sean políticas, sean económicas en todos los países. Considero que más que los organismos internacionales que intervienen en un país es responsabilidad de los gobiernos, de sus problemas para gobernar. La soberanía de un país no es afectada si los gobiernos tienen claro las directrices y políticas que desarrollan en su país. Todos los países tienen deudas con el Fondo Monetario Internacional y la globalización es un fenómeno a la que se presentan todos los países sin excepción. Ya depende de los gobiernos las medidas a las que se comprometen y someten. Los gobiernos son los que entregan el país, no el Fondo Monetario Internacional. Las movilizaciones que están sucediendo en América Latina es una muestra ferviente de que la democracia se encuentra menoscabada por los gobernantes que las representan. Muchas gracias a las dos. Si pudieran resumir en una palabra la relación entre la globalización y el comercio internacional con estas protestas que estamos viviendo actualmente, ¿con qué palabra la definirían? La palabra con la que yo resumiría la relación entre la globalización y el comercio internacional con la protesta social que se está viendo actualmente sería apertura. Apertura es la palabra con la que resumiría esta relación. Yo la resumiría con la palabra ingobernabilidad. Desde estos puntos de vista, podríamos afirmar que el rol de los organismos internacionales, en especial el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han tenido factores importantes y otros no tanto en las economías de muchos países. Respecto a su pregunta, doctor Bernardo, sobre las protestas que se han venido presentando a nivel mundial de la Considero que más realidad que los actual organismos en América. Doctora Olga, ¿qué opina de la influencia de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en países como Argentina, que tienen la mayor deuda externa de América Latina? ¿Considera usted que esta se deriva de una posición dominante de los dirigentes de cada entidad multilateral? En mi opinión, la influencia de los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en países como Argentina se ve generado pues por la falta de recursos y un buen manejo político, económico del mismo país, puesto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo que busca es ayudar a salir de esa crisis, pero en forma monetaria. Y esto ha tenido a Argentina en un endeudamiento externo que no le ha permitido poder salir de esa deuda por el mal manejo que tienen actualmente por parte del dirigente. Pienso que con un cambio en el sistema y un cambio de leyes y políticas podrían ellos ir cancelando esa deuda externa y a su vez saliendo adelante como país, fortaleciendo cada uno de sus procesos y logrando alternativas y mejoras internas y externas en donde no se vea afectado tanto el pueblo argentino. Doctora Olga. Doctora Gloria, ¿cómo podría usted calificar la participación de los organismos internacionales en las economías como la de los tigres asiáticos, que son casos de éxito? Estos países han sido muy industrializados y en el caso de Corea del Sur es uno de los dos estados comerciales más grandes del mundo.
En aquel momento este país se industrializó y pues posteriormente se insertó en el mundo globalizado. Actualmente la participación de los organismos internacionales en estos países influye más en los poderíos que están tomando respecto a cambios organizacionales estructurales de cada país y en sus aspectos sociales y culturales. Doctora Gloria, de lo manifestado por la doctora Olga, ¿qué factor reconoce como positivo la intervención de los organismos internacionales en la globalización de la economía de los países y cómo hacerla para replicarla en otros países? Considero que lo positivo de la intervención en los organismos internacionales en la globalización de la economía de los países no ayudan a que el país mejore, pero sí a subsanar en gran parte los problemas que estén viviendo en el momento, ya que al ser entes a nivel mundial apoyan a que el país se sienta respaldado en la situación que estén pasando en ese instante. Se puede replicar en otros países dando a conocer los aportes a los demás del apoyo que estos organismos han prestado al país. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, por este debate. Muchas gracias, doctora Gloria. Doctora Olga, asimismo, de lo manifestado por la doctora Gloria, ¿cuál sería la falla o falencia más relevante de los organismos internacionales en su intervención en las economías de los países y cómo hacer para subsanarlo? La falla más relevante o falencia más relevante de los organismos internacionales con respecto a la intervención en la economía de los países, pienso yo que se encuentra, de acuerdo a lo manifestado por la doctora Angélica Sierra, en el beneficio en el que ellos buscan satisfacer las necesidades internas de los países más ricos. No están buscando como el beneficio de ayudar a los países en vía de desarrollo o pobres para subsistir, sino en volverse más ricos los que son más ricos, en donde el proceso de globalización ha permitido que estos países o estos organismos se vuelvan más fuertes en el mercado y no miren con el fin que fueron creados y no se especifique realmente qué es lo que necesitan. Yo pienso que subsanarlo es como reestructurar las políticas internas y externas de estos organismos internacionales, donde busque realmente ayudar a los países en vías de desarrollo y pobres a crecer económicamente en el mercado, en búsqueda de nuevas alianzas estratégicas que permitan el crecimiento de ellos mismos. Podemos entonces concluir que todos los organismos multilaterales son importantes para el desarrollo de los países de la región, algunos desde el punto de vista social, otros cultural y unos económicos. Así, agradecemos a nuestras panelistas invitadas del día de hoy. Muchas gracias.